Mi nombre es Paola Eunice Rivera Salas, profesora e investigadora adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en esta ocasión les voy a presentar la ponencia titulada Contrastando el discurso de odio en las comunidades escolares de adolescentes a través de infografías, en el marco de los trabajos del Congreso CODIPROCIN 2025. Pues como preámbulo hay que recordar algunos asuntos clave de esta ponencia. En primera instancia, los propósitos de los ODS, que desde su lanzamiento trataban de mejorar las condiciones de vida de la humanidad, considerando la diversidad y el medio ambiente como elementos fundamentales para ello. Estos enfoques y estos objetivos promueven a sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, tratando de establecer vínculos ante problemáticas sustanciales y concretas como el discurso de odio. Ahora bien, el impacto de este discurso puede obstaculizar precisamente que estos objetivos se lleven a cabo, ya que se fomenta la intolerancia y la discriminación, lo que nos hace menos tolerantes y menos enfocados a llegar a sociedades democráticas más justas y más equitativas. Esto es especialmente relevante hoy en día, dado que hablamos de entornos análogos y virtuales donde hacemos convivencia diariamente. Entonces, el rol del Internet resulta crucial, pues esto no solo ha facilitado la transmisión de mensajes, sino que también ha sido un vehículo para la propagación de este tipo de discurso, afectando particularmente a aquellas comunidades que son más vulnerables, en este caso la de adolescentes. Ahora, situando la problemática del discurso de odio en adolescentes, habrá que señalar algunas cuestiones importantes. En primera instancia, los factores de vulnerabilidad en este sector, que tienen que ver con el nivel de autoestima y la falta de redes de apoyo que muchas veces carecen o tienen un nivel muy bajo o endeble. Esto los hace más susceptibles, además de que muchos de ellos viven en ambientes vulnerables, donde la propia violencia o las prácticas sociales los conllevan precisamente a replicar este tipo de discurso. Por otro lado, el acceso a redes sociales digitales amplifica esta expresión de juicios de valor que a veces son excesivos y llegan a desconocer en realidad el impacto que tienen estos mensajes. Como consecuencias, precisamente, el discurso de odio en la salud mental puede llevar a problemas graves como la depresión, la ansiedad y otros malestares. Y en casos muy extremos, llegar a autolesiones o incluso a pensar en el suicidio. De ahí que es importante destacar la gravedad de este problema para estos sectores. Entonces, aquí es donde la escuela toma una gran significancia, por lo que tenemos que recordar que es esencial su papel para el desarrollo de las habilidades sociales y la autorregulación de este sector educativo. Por ello, es importantísimo que las escuelas utilicen los recursos varios que hoy en día hay, tanto en lo análogo como en lo digital, para abordar este tipo de problemáticas. Entonces surge precisamente el recurso de las infografías como una herramienta educativa y una opción más para tratar de contrastar precisamente ese problema. Las infografías, en calidad de piezas visuales, facilitan la comunicación de temas sociales complejos. Su diseño, al ser conciso, creativo e innovador, hace que las ideas que se plasmen sean fáciles de captar y además sean atractivas para el alumnado. Entonces, será tarea de las escuelas utilizar ciertas herramientas para poder promover estas pautas de convivencia y así prevenir que el discurso de odio siga permeando. Los recursos innovadores como los que estamos exponiendo pueden ser altamente efectivos para sensibilizar a una población que de hecho es sumamente visual. Pues ante lo expuesto con antelación, nos queda entonces como pregunta central: ¿qué contenido debe considerarse al diseñar infografías
para comunidades educativas adolescentes que informen sobre efectos del discurso de odio. Con ello, el objetivo principal fue determinar el contenido clave para diseñar infografías dirigidas a comunidades educativas de adolescentes que informen sobre los efectos del discurso de odio. Como objetivos específicos, establecer elementos clave textuales y visuales que debe contener una infografía para contrastar este discurso en comunidades escolares de adolescentes de acuerdo con los expertos. Y además, definir los mensajes visuales y textuales necesarios en estos recursos visuales a partir de piezas publicadas por organizaciones especializadas. Atendiendo a los objetivos y a lo ya expuesto, se hizo esta propuesta metodológica, donde se utilizó un diseño descriptivo, transversal y no experimental. Este estudio se llevó a cabo durante el primer cuatrimestre de 2025 y se llevó a cabo en dos fases. En la primera, se recopilaron opiniones de 7 especialistas en discursos de odio a través de un cuestionario de preguntas cerradas donde se pidió que identificaran los puntos clave y recomendaciones en torno al tema. Más adelante, en una segunda etapa, se hizo un análisis de infografías. Estas infografías se ubicaron en Internet, en espacios digitales, y se buscaron concretamente organizaciones que trabajaran la perspectiva de la ONU, la perspectiva desde las instituciones educativas y de organizaciones que se han especializado en promover precisamente el stop a los discursos de odio. Posteriormente, a través del análisis de contenido, se identificaron los elementos que tienen que ver con estos puntos sobre el discurso de odio y otros más referentes a que se vincularan al uso que puede darse a la infografía como herramienta de comunicación. Y entonces se procesaron los datos a través de un software Stata y de ahí se pueden observar algunos de los resultados que aquí expondemos. Como un primer acercamiento con el grupo de expertos, se buscó su perspectiva desde la importancia de utilizar algún medio, cualquiera que sea, para contrastar el discurso de odio. En primera instancia se dijo que es fundamental trabajar en ello porque es necesario contrastar el uso de palabras ofensivas y discurso peyorativo. Además, han destacado que esto ha provocado un aumento de la intolerancia y de la discriminación que puede haber en comunidades educativas como las adolescentes. Además de que es un tema prioritario en orden de reconstruir lo que realmente representa la libertad de expresión. Finalmente, en dos rubros más que quedan empatados pero también son sobresalientes, se observa precisamente esta falta de solidaridad y de comunidad con los miembros que forman parte de los centros educativos. Entonces, se dice que es prioritario trabajar en este tema, en tanto que esto propicia el silenciamiento, la reducción de cohesión social y desde luego hace que los centros educativos promuevan menos las libertades sociales. Como elementos concretos que se deben tomar en cuenta para crear infografías de acuerdo con los expertos en discurso de odio, se señalan los que tenemos en pantalla. Primero, un diseño atractivo del infográfico, haciendo un equilibrio entre el texto y la imagen, que es esencial para captar la atención. Recomiendan también priorizar la estética visual, aunque no se comprometa de esta manera la claridad del mensaje. Más bien es atractivo, pero entendible. Por otro lado, como punto 2, definiciones claras y concisas. Es decir, dar a conocer el concepto de discurso de odio de tal manera que se ayude a comprender a los estudiantes este tema de manera efectiva. Un impacto visual y sobre la sociedad, es decir, destacar estas consecuencias de este tipo de discurso tanto en las víctimas como en el contexto, es decir, quienes rodeamos a. Así, las infografías deben ilustrar estos efectos para hacer conciencia sobre la temática.
De ahí que se sugieran, como punto 4, ejemplos visuales de derechos humanos, dicen los expertos, donde se representen mediante imágenes y se refuerza el mensaje para facilitar la comprensión de este tipo de discurso. Y luego acompañarlos de títulos breves y descriptivos que sean concisos y reflejen claramente la temática o el contenido que se va a abordar. Que concierne a el análisis de las infografías existentes que se ubicaron y que es parte de la segunda fase del estudio, se puede vislumbrar algunos resultados interesantes. En primera instancia, se ubicó que se trata por muchas organizaciones de tratar que el concepto de discurso de odio se separe de la libertad de expresión. Es decir, hay una tendencia a desglosar ambos conceptos para que el receptor, y en este caso el adolescente, no los confunda y crea que son la misma cosa. Se trata entonces de analizar cómo estos conceptos interactúan, pero no son lo mismo. También hay un énfasis en los grupos que son susceptibles de violencia, es decir, cómo es que se está tratando a la víctima que sufre este tipo de discurso, ¿no? Que tiene que ver sobre todo el tratamiento de mujeres y otros géneros que son víctimas del discurso de odio. Se destaca entonces en las infografías la necesidad de visualizar a estos grupos que son susceptibles. Como acciones secundarias, se destaca que la infografía implica una distribución de unidades de información donde, si bien se habla de discursos de odio, también se hace estas subunidades donde se van conteniendo diferentes elementos del tema abordado. También es significativo que se hace uso de colores institucionales y lemas para identificar quién es el autor o autores de las infografías, lo que refuerza desde luego la identidad y el mensaje institucional. Y por último, sí se hizo una valoración en el sentido de las ilustraciones y la saturación del texto. En ellos encontramos que la ilustración figurativa facilita precisamente que el contenido sea más entendible, más efectivo al receptor. Sin embargo, desafortunadamente vemos que prevalece más el uso del texto, lo que puede dificultar tanto la lectura como la idea de captar rápidamente la atención y hacer más efectivo el mensaje que se comunica. Entonces, a partir de los resultados obtenidos, nos proponemos hacer estas recomendaciones para el diseño de infografías que están vinculados precisamente a contrastar el discurso de odio. Primero, tendrá que hablarse de un título llamativo e informativo. Debe ser atractivo y evitar el sensacionalismo en torno a este tipo de discurso. Se recomienda ubicar el encabezado cerca eh, del inicio de la infografía, o si se va a trabajar la información centrada, pues obviamente en esta ubicación. Debe tener una organización lógica de la misma para distribuir esta información e incluir 2 a 3 unidades temáticas, siguiendo un orden lógico, ya sea en sentido de las manecillas de reloj o de lo general o específico. Incorporar también datos relevantes sobre el discurso de odio, es decir, estadísticas que sean contundentes y que den cuenta de la problemática, así como las formas en que se han hecho estos grupos de apoyo, estas formas en que se ha logrado ayudar a las víctimas, además de subrayar y dar la importancia que se debe a las normas de lenguaje no discriminatorio y que en teoría tendría que usarse. El diseño debe ser visualmente atractivo, utilizando precisamente ilustraciones figurativas y colores institucionales que sean fáciles de ubicar, entender y asociar con la organización, en este caso que va a ser el centro educativo y que de alguna manera también le resta
o le suma credibilidad. Y por otro lado, las estrategias de difusión, que tiene que ver con la publicación en espacios que sean visibles y en plataformas digitales, de las que ya hablaremos en un momento, y asegurar un tamaño adecuado para mejor visibilidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez que tenemos bien claro el tema o temas, elementos o problemáticas que vamos a abordar, esto es, en teoría, lo deseable para un infográfico. Para que el infográfico realmente tenga peso, hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes. La infografía que se cree en torno al discurso de odio no debe de limitarse a ser un recurso que se quede estático pegado en algún espacio en la escuela. Es más bien que este recurso se presente ante los grupos de interés, en este caso los adolescentes, y ante ellos se les dé cuenta del significado que tiene y de lo relevante que es para la comunidad educativa. Además, ubicar de manera estratégica el infográfico, de manera que se ponga en espacios públicos donde el alumnado y los padres de familia, que también tienen un gran papel en este asunto, conozcan la información. Entonces, hay que asegurarse de que el mensaje que se plasma en torno a esta problemática se acerque a toda la comunidad educativa. Y estamos hablando de todos los entes educativos y todos los miembros de la comunidad, desde el personal que presta servicios de limpieza hasta el propio director o el comité directivo. Distribuir también estas infografías de manera digital, como ya lo habíamos empezado a comentar, es importante socializarlas a través de canales oficiales de la institución. Muchas de las veces tenemos páginas oficiales en redes sociales, tenemos nuestro sitio electrónico como centro educativo. Ahí podemos posicionarlas y hablar y propiciar incluso la discusión digital sobre lo mismo. También muchas de las veces tenemos grupos en mensajerías instantáneas, ¿no? Donde nos comunicamos con los padres de familia y damos seguimiento sobre la educación de los hijos. Y entonces es importante que ahí también estemos compartiendo esa información y, de nuevo, propiciar el diálogo sobre el contenido del infográfico que se está presentando. Por lo tanto, tendrá que estar realmente al alcance de la comunidad. Y de ahí, entonces, estamos hablando de que esta estrategia, al final, va a tratar de sensibilizar y prevenir precisamente el discurso de odio, pues estamos tratando de articular a todos los actores a través de las diferentes formas en que nos podemos comunicar, y de ahí podemos potenciar el mensaje que estamos dando dentro de la organización. Eso sí, siempre teniendo bien claro cuál es el contenido que quiero manejar, cuáles son las cosas que quiero reforzar en cuanto al discurso de odio, el tipo de lenguaje, las normas de convivencia, el tratamiento a la víctima, eh, el mal uso de palabras, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que quedar muy claro, tiene que estar delimitado por parte de la comunidad y desde luego de quienes estamos preocupados y estamos a cargo de esta campaña, y de ahí irla socializando, moviendo cada cierto tiempo para que esto sea una práctica cotidiana. De cierre, consideramos debemos destacar algunas cuestiones importantísimas sobre la herramienta y el discurso de odio. Este recurso visual es valioso sin duda para informar y hacer una sensibilización sobre el discurso de odio en comunidades educativas adolescentes. Además, exactamente efectiva, teniendo un contenido claro, teniendo mensajes visuales atractivos y dando un tono informativo para que se facilite precisamente su comprensión. Es esencial entonces incluir datos, datos duros, ejemplos, consecuencias y recursos de apoyo donde el educando pueda acceder y ver qué es lo que más hay en torno al tema. Debe difundirse en distintos espacios físicos y digitales para maximizar su alcance. Además,
la presentación de la pieza y discutir en torno a nos va a ayudar a potenciar su impacto. Promover precisamente con estas discusiones la cultura de respeto y convivencia pacífica entre los jóvenes es precisamente motivo de insertar un infográfico. Entonces, concluimos que el objetivo de estas infografías nos va a permitir sensibilizar y educar sobre temas relevantes en torno al discurso de hoy. Este diseño, desde luego, va a facilitar la comprensión y el entendimiento de la gravedad del problema. Además de que igual es un espacio, es un elemento que a través de su análisis permite dialogar sobre lo que ya tenemos construido sobre el concepto, corregir y dar más información que nos permita seguir educando. Y es así como concluimos esta presentación. Les agradecemos su tiempo y atención a la misma. Mi nombre es Paola Eunice Rivera Salas, profesora adscrita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en pantalla pueden ver mi correo, paola.rivera@correo.wap.mx. Sería un gusto poder hacer contacto con ustedes. Saludos.